China anuncia sanciones a 10 empresas estadounidenses en plena escalada comercial. Pekín responde así a las nuevas restricciones de Washington con controles a la exportación para 10 empresas estadounidenses de defensa aeroespacial y tierras raras. El Ministerio de Comercio de China anunció el lunes la prohibición de suministrar productos de doble uso a las entidades sancionadas. Estos bienes pueden destinarse tanto a fines civiles como militares. Las sanciones llegan un mes después de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Pekín, donde se reunió con Xi Jinping para tratar de estabilizar las relaciones entre las dos mayores economías del mundo. Aunque ambos países acordaron avanzar en la reducción de aranceles, las tensiones han resurgido en torno a la tecnología y la defensa. A principios de este mes, Estados Unidos incluyó a empresas como Alibaba, Baidu y Bid en una lista de compañías con presuntos vínculos con el ejército chino, lo que les bloquea el acceso a contratos militares con Estados Unidos. Científicos climáticos alertan a los europeos sobre los peligros de las noches tropicales mientras otra ola de calor abrasadora azota el continente. Las noches tropicales se producen cuando la temperatura no baja de los 20 grados en un periodo de 24 horas. Si bien algunos países están acostumbrados a este fenómeno, las naciones con climas más fríos comienzan a experimentarlo con mayor frecuencia, especialmente durante las olas de calor. En el Reino Unido, la probabilidad de que se produzcan 3 noches tropicales consecutivas en julio ha aumentado significativamente debido al cambio climático, según la Oficina Meteorológica Británica. Las noches tropicales pueden tener un impacto significativo en la salud, ya que durante la noche el cuerpo regula su temperatura corporal y se recupera de los calores del día. Esto puede provocar un aumento del estrés cardiovascular y trastornos del sueño. Diversos estudios han demostrado que las altas temperaturas nocturnas también se asocian con un aumento de la mortalidad, especialmente entre las personas mayores y aquellas con problemas de salud preexistentes. Por consiguiente, algunas escuelas están considerando modificar los horarios de los exámenes para proteger a los estudiantes que no duermen bien debido a las altas temperaturas nocturnas. Mientras millones de personas siguen los partidos del Mundial de 2026, en México hay quienes han decidido aprovechar el mayor escaparate deportivo del planeta para recordar una realidad mucho menos visible, la de las más de 133,000 personas desaparecidas en el país. Estamos haciendo un llamado a la humanidad para que volteen a ver esto que está sucediendo en México, que nos ayuden a buscarles, que nos ayuden a exigir al gobierno, porque esto no es normal en ninguna parte del mundo, más allá de del país, de las fronteras, debería de poder ser desaparecida. Ninguna persona debería de poder ser desaparecida. La elección del momento no es casual. México comparte la organización del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá, y ciudades como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México reciben estos días mucha atención internacional. Para las familias se trata de una oportunidad única para visibilizar una crisis que consideran ignorada dentro y fuera del país. También que el Estado voltee a ver, ya que ha invertido tanto recurso, que le importa tanto este evento mundial, porque es importante, pero la misma importancia, o más importancia debería tener pues sus ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y buscarles y encontrarles. No se puede decir que vivimos en un Estado de Derecho, o que vivimos en democracia, o que vivimos en paz, con más de 133,000 personas desaparecidas. Mientras el balón sigue rodando en los estadios mundialistas, las familias mexicanas continúan jugando otro partido mucho más largo y doloroso, el de la búsqueda de quienes siguen sin regresar a casa. Los pescadores profesionales de Creta están desesperados porque el pez globo, una especie invasora que entró en el Mediterráneo a través del canal de Suez, sigue devastando la biodiversidad marina.
El problema ya afecta a muchos países mediterráneos, sobre todo Chipre y Grecia, donde este depredador venenoso y oportunista se ha hecho dominante en los últimos años. Además de contener una potente toxina que los hace mortales si se consumen, estos peces tienen unas mandíbulas excepcionalmente fuertes, capaces de morder madera y metal. Άχρηστα τα αργαλεία. Δηλαδή αυτά σε 5 μέρες θα τα βγάλω έξω πριν πάρω άλλα. Είναι ένα ψάρι πολύ δύσκολο. Πανφάγο τρώει ό,τι βρει. Δεν τον ενοχλάει κανένας. Έχει γεμίσει θάλασσα λιοντόψαρα και λαγόψαρα και δρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. Και δεν έφτιαξε ένα καλό ψάρι, όλο κακά. Los pescadores griegos ya han pedido al gobierno que ponga en marcha de inmediato un programa de subvenciones para la eliminación de estos peces, que permita a los pescadores capturarlos y reducir su población mientras se limitan los enormes daños que el pez está causando a sus medios de subsistencia. Έχουμε κάνει μελέτες και έχουμε δει ότι έχει μεγάλη επίπτωση στους αλληλείς της παράκτιας αλληλείας. Έχουμε εκτιμήσει αυτή τη ζημιά γύρω στις 8.500 ευρώ ετησίως για κάθε σκάφος. Los peces globos se registraron por primera vez en Grecia en el año 2005, en Creta y las islas del Dodecaneso. 20 años después se encuentran en todo el país y los científicos advierten de que su consumo puede ser mortal. Η τετροδοτοξίνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη τοξίνη εφόσον καταποθεί. Προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια, σταματάνε να λειτουργούν οι πνεύμονες. Γενικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. También se está investigando la forma de neutralizar la toxina del pez para que pueda llegar a ser comercialmente viable o al menos útil para otros fines. Έχουμε προχωρήσει σε έρευνα για να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να απομακρύνουμε την τετροδοτοξίνη από τον λαγοκέφαλο και να μπορέσουμε έτσι την καθαρή βιομάζα να την εκμεταλλευτούμε σε κάποιες ήπιες εφαρμογές, π.χ. για λιπάσματα, κομπόστ και τέτοια πράγματα. Hay que tomar medidas para proteger los ecosistemas marinos y las comunidades pesqueras que dependen de ellos. It's been 10 years since the referendum that saw the UK narrowly vote to leave the EU, and while the time may have flown by, some of the conflicting claims about whether Brexit would be a benefit or a disaster for the country have not. Let's have a look at two of the biggest points of contention during the campaign and how they hold up today. Remainers argue that leaving the EU would harm the UK's economy. The overwhelming consensus from researchers and government institutions is that this has been the case. The UK's own Office for Budget Responsibility has said that the country's productivity is down 4%, the UK's EU exports and imports will be 15% lower in the long run, and that new trade deals with non-EU countries haven't had a significant impact. Brexit has definitely harmed the UK economy, and it's done so very badly. Even many Brexiters would recognise that, although they say it's a price worth paying. Core estimates range from the UK being 4% poorer than it otherwise would be because of Brexit to 8% poorer. A major claim made by the Leave campaign was that Brexit would allow the UK to better control its borders and so drive down immigration. Immigration from the EU did fall dramatically as freedom of movement ended, but figures from outside the bloc rose, taking immigration levels to record numbers in 2023. Now that wasn't just because of Brexit, because most other European countries also saw significant increases in immigration from outside the EU after the pandemic as a consequence of the labour shortages. Overall, the increase in non-EU immigration more than offset the decrease in EU immigration. Claims on immigration and the economy were some of the biggest drivers of the Brexit vote. And while some may think any negative effects of Brexit were worth it, polls show that most Brits think it has gone badly, and expert opinion and official statistics seem to back that up. 10 años después del Brexit, los europeos vuelven a mirar a la UE con más optimismo. En 2016, el voto británico a favor de salir de la UE causó conmoción en todo el continente y los británicos no eran los únicos que pensaban en romper los lazos. Una década después, el panorama es diferente. Las encuestas del Pew Research Center muestran opiniones favorables hacia la UE en aumento desde el Brexit. En los 8 países analizados desde 2016, la mediana de la valoración positiva hacia la UE ha subido del 49 al 62% y en el Reino Unido la opinión favorable ha pasado del 45
55% cuando se votó el Brexit hasta el 67% actual. Las cifras sugieren que el apoyo al bloque se ha reforzado, pero con importantes diferencias generacionales y políticas. En Italia, por ejemplo, el 80% de los adultos menores de 35 años tiene una opinión favorable de la UE frente al 56% de los mayores de 50 años. La orientación política también influye. En Polonia, el 86% del electorado de izquierdas tiene un concepto positivo de la UE frente a solo el 42% de la derecha. El partido de ultraderecha alemán AfD aumentó su resultado en las elecciones federales del 12,6 al 20,8% en 2025. Una década después, con la guerra en Ucrania, la pandemia de COVID-19 y la experiencia del Brexit, el apoyo a la UE parece mayor que cuando los británicos decidieron salirse de ella.